quiero compartir algo que está en mi corazón, el cual he titulado El poder del dar. Antes de leerles el texto bíblico que quiero compartirles, la Madre Teresa de Calcuta dijo lo siguiente: cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Esta fue una mujer que se dedicó a lavar los leprosos de Calcuta. Ella se dio en amor a toda esta gente y hizo muchas cosas impresionantes que todavía hoy en día siguen funcionando. Yo quiero leer en Juan capítulo 6 del versículo 1 al 14. Dice lo siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Y se acercaba la fiesta de los judíos, llamada la Pascua. Y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía a su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlos entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Y había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Esto está en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14. Mire, quiero hablarles de 2 personas aquí interesantes. Hay varias, pero 2 que me llaman mucho la atención. Y la primera es Felipe. Y Felipe era Felipe el calculador. Miren lo que dice John MacArthur acerca de Felipe. Ya había calculado que 4,000 panes de cebada nunca serían suficientes para todos. Sus pensamientos eran pesimistas, analíticos y pragmáticos, totalmente materialistas y terrenales. Sabía demasiada aritmética para ser osado. La realidad de los crudos hechos ensombreció su fe. Eso expresa John MacArthur en su libro 12 hombres extraordinarios. 12 hombres extraordinarios. Y en medio de esto que leía, yo pude hacer como un análisis de lo que era Felipe. Felipe tenía estas cualidades: pesimista, analítico, calculador, pragmático, y practicaba el sentido común, y su fe era débil. Mire, Felipe estaba enfocado en el problema y no en el propósito. Había un propósito y el propósito era alimentar a las personas. Pero Felipe se enfocó en que no había alimento y que no había alimento para alimentar a tanta gente. Por eso es que cuando Jesús lo confronta y le dicen: denle ustedes de comer, Felipe es el primero que se levanta y dice: Señor, pero es que ni siquiera con 200 denarios pudiéramos tener para poder alimentar a todas estas personas que estaban aquí. Ya Felipe había hecho sus cálculos. Yo imagino a Felipe con su, no sé, con su lapicito o con lo que marcaba en esa época. Póngale usted una piedra, un carbón, lo que sea, marcando en una piedra o marcando en un pedazo de madera. Está llegando fulano de tal, mira, aquí entraron tanto. Y yo imagino que empezaron a contar y denle, porque Felipe era un calculador. Felipe era un pragmático, alguien que todo lo tiene estructurado. Pero Dios rompe los moldes, Dios rompe las estructuras. Cuando se trata de fe, no hay estructura que valga. Y a veces nosotros somos así. Yo me identifico con Felipe, yo levanto mi mano y puedo decir: soy un Felipe. Porque yo también he sido pragmático, yo también he sido calculador, yo también he sido pesimista muchas veces. También he tenido una fe débil.
También he practicado el sentido común. El sentido común me da para pensar, bueno, pero ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Recuerden que ellos estaban en un monte. No era como decir, vamos a llamar a una panadería cercana y que venga varios de Rappi a traernos un domicilio para alimentar a todas las personas. No era esa época. Felipe estaba enfocado en el problema y no en el propósito. Enfócate en el propósito y no en el problema. Enfócate en lo que Jesús te está diciendo. La otra persona en la que quiero compartir es al niño dador. ¿Qué diferencia? El niño dador fue muy diferente a Felipe. Por eso quería enfocarme en estas dos personas. Porque Felipe fue pragmático y calculador, pero el niño fue un niño dador. Ya no estoy hablando de Felipe el calculador, sino el niño dador. Mire, el niño era alguien que entendió que ante una necesidad hay que entregarlo todo en manos de Jesús. Ante una necesidad hay que entregarlo todo en manos de Jesús. El niño, él es el que más tiene. Mire, ¿quién era el que más tenía en medio de la multitud? El niño. Ninguno tenía para comer, ni el mismo Jesús ni sus discípulos tenían para comer. Pero este niño, su mamá le había hecho una lonchera para ir a escuchar a Jesús y era el que más tenía. A veces nosotros creemos que no tenemos nada para dar, pero sí, siempre hay algo para dar. Por eso me encanta la frase con la que empecé esta reflexión. Cuanto menos poseemos, más podemos dar, decía la Madre Teresa de Calcuta. Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Porque nosotros no nos basamos en cuánto tenemos y en cuánto podemos dar, sino en el propósito al cual Dios nos llama. Mire, el niño era un niño dador y era el que más tenía. Era el único que tenía 2 peces, el único que tenía 5 panes. Era el que más tenía. Los demás no teníamos. Pero el niño tenía un corazón generoso. Esa era otra característica o otra cualidad que yo veía en medio de la historia con referente al niño. Otra cosa es que esa persona que es dadora, ese niño dador, da lo único que tiene. No espera decir, mire, yo he visto mucha gente que en redes sociales dice, es que cuando yo tenga no sé cuántos millones, es cuando Dios me bendiga, yo voy a ver. No. Si ahora que no das con lo poco que tienes, tampoco lo vas a hacer cuando tengas mucho. No lo vas a hacer porque es una actitud del corazón. No se trata cuánto tienes, sino una actitud del corazón. El niño se enfoca en la solución, mas no en el problema. ¿Qué diferencia, no? Mientras que Felipe se enfocó en el problema, el niño se enfocó en el propósito y en buscar una solución. Además de eso, da gracia por lo que tiene y no tiene una fe débil, sino que tiene una fe fuerte. La persona que da no se enfoca en lo que tiene, sino a quién tiene. Mire, cuando usted se enfoca en la persona que está caminando a su lado, en la persona con la que usted ora todos los días y está agarrado de su mano, usted no se detiene al dar. Usted no se detiene al bendecir a otros. Ahora, ¿qué activa el poder del dar? Y con esto termino. Número 1. Cuando nosotros nos damos, activamos el poder para que se operen milagros en nuestra vida. Cuando usted da, está sembrando a otros para que venga la multiplicación, para que venga ese milagro. Y ese es el segundo punto. El primero es milagros. El segundo es que se activa la multiplicación. Hubo un milagro cuando aparecieron esos 5 panes y esos 2 peces. Ahí hubo un milagro, donde el niño depositó su fe en decirle a Jesús, esto es lo que tengo. Y se lo dijo a los discípulos. Y los discípulos fueron corriendo y se lo mostraron al maestro. Ahí hubo un milagro. Hubo alguien que tenía algo para dar. ¿Qué tienes tú en tus manos para dar? ¿Cuántas veces Dios no te ha pedido que des, pero tú dices, no, es que yo no puedo dar porque después me quedo sin nada? ¿Por qué no coges eso, lo partes y dices, aquí está, y yo me quedo con la mitad y tú te llevas la otra mitad? Y compartes. Miren, lo segundo es la multiplicación. Cuando ya se operó ese milagro en el niño, un milagro de fe, entonces Dios multiplicó aquello que se le puso en las manos. Lo poco, que supuestamente era poco, pero en realidad era mucho porque era el único que tenía. En medio de una multitud de 5,000 hombres, más niños, más mujeres, había mucha más gente.
que los 5,000. Pero el único que tenía era el niño, aun cuando fuera poco. Pero eso se multiplicó porque él le agregó la fe. Eso activó un milagro y eso se multiplicó. Ahora, no solamente se multiplicó, sino que entonces abundó. Cuando las cosas se te multiplican, cuando tú activas un milagro con tu fe, no solamente viene la multiplicación, sino que también viene la abundancia. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo así que abundancia es diferente a multiplicación? Claro que sí. La multiplicación es cuando Dios te multiplica las cosas, y la abundancia es cuando te sobra. Cuando te sobra y tú dices, pero ya lo di todo y aún así me sigue sobrando. Ya di mucho y aún así sigue sobrando. Y eso fue lo que pasó. Si tú quieres entrar en un tema de abundancia, tienes que escalar en que tu fe se convierta en un milagro y que ese milagro se convierta en una multiplicación, y a su vez esa multiplicación llegue a tener la abundancia. La abundancia para tú poder decir, estoy totalmente tranquilo, porque en mi casa hay de sobra, a pesar de que ya di, a pesar que ya di lo que tenía, ya lo di. Es tiempo de que entremos en la abundancia y no nos quedemos únicamente pensando en que algún día vamos a dar cuando Dios nos multiplique. Es lo contrario. La multiplicación y la abundancia llegan cuando tú das de lo poco que tú tienes. Por eso el título de la enseñanza es el poder del dar.